Hialoplasma. Ahora vamos a ver que existe una corteza o ectoplasma y un endoplasma. La corteza o endoplasma, miren, vamos a ver aquí es una porción gelificada, más o menos si conocen la constitución de gel, ¿no es cierto? En la parte inferior, debajo de la membrana celular, porque esta es la membrana nuclear, tenemos una porción gelificada, ¿sí? Corteza o ectoplasma es una porción gelificada que está inmediatamente debajo de la membrana celular. Esa es la corteza o ectoplasma. Si hay un ectoplasma, existirá un endoplasma. Miren lo que es el endoplasma. Es la parte que está entre la corteza y la membrana nuclear. Entonces estará entre esta partecita de la corteza y la membrana nuclear. Todo esto se llamará ¿qué? Endoplasma. Por tanto, el ectoplasma es la porción gelificada que se encuentra debajo de la membrana celular. El endoplasma es lo que se encuentra entre el ectoplasma y la membrana nuclear. Eso es todo, lo más necesario. ¿Qué era la porción líquida? ¿Cómo se llamaba? Hialoplasma. ¿Cuál es la porción gelificada que está debajo de la membrana celular? La corteza. El ectoplasma o la corteza. El endoplasma, en cambio, está entre la corteza y la membrana nuclear. Vamos a ver ahora acerca de las características del hialoplasma. ¿Qué era el hialoplasma? La parte líquida. O denominada también citosol. La composición, miren, la composición de la porción líquida o hialoplasma es del 70 al 80% de miren, 20 al 30% de proteínas, y entre estas tenemos enzimas y filamentos del citoesquelético en este porcentaje, ¿sí? ¿Qué tiene este hialoplasma o citosol? Como para resumir, iones, ¿sí? Moléculas orgánicas. Este cuadro aprende, porque en Python está grande, está bastante extenso, todo lo que es composición, funciones, y a mí lo que me interesa es que sepan este cuadro de aquí, ¿de acuerdo? Por favor, cierre ese cuaderno, cierre, usted ya es alumna mía años, y sí, usted simplemente coja y entienda, vaya al libro y ahí está, ¿sí? Porque se dedican a escribir, después les pregunto en las prácticas, les pregunto en la tutoría, y parece que nunca han venido a clases. Eso yo no entiendo. Miren, las funciones. ¿Cuál es la función importante del hialoplasma? Regular el pH intracelular. Sirve para almacenar sustancias. Es el lugar, es decir, el citosol o el hialoplasma, donde se realizan múltiples reacciones metabólicas, entre estas todas estas. La glucogenógenesis, la glucogenólisis, todo esto vamos a ir hablando poco a poco, ¿sí? La biosíntesis de los aminoácidos, la modificación de las proteínas, la biosíntesis de los ácidos grasos y las reacciones del ATP y el ARN de transferencia. Todas estas funciones me interesa que sepan que se produce en el citosol, ¿sí? En él tienen lugar movimientos de ciclosis, que es el movimiento de la célula, es el denominado movimiento de ciclosis, ¿sí? Miren, la estructura dentro del citoplasma puede estar en forma de gel o forma viscosa y en forma de fluido o solución, ¿sí? Esos son los dos estados físicos que presenta el hialoplasma, ¿sí? Como les decía, esta es la diapositiva que ustedes deben saber, porque de aquí vamos a saber todo lo que es composición, funciones, las funciones, especialmente estas todas las que se producen, la estructura del citosol, ¿sí? Miren, y aquí hemos hecho una fotito, y habíamos dicho, recordemos nuevamente, ¿no es cierto? La porción ectoplasma, ecto es afuera, ¿no es cierto? Ectoplasma es la porción gelificada, ¿no es cierto?, que está inmediatamente por debajo de la membrana celular, ¿no es cierto? Aquí vamos a leer ectoplasma. Si ven, aquí está lila, y todo lo que está transparente, toda esta membrana se denominará ectoplasma, es la porción gelificada, miren. Ya, el endoplasma es la porción que se encuentra entre el ectoplasma y la membrana nuclear. Miren, el endoplasma está aquí, endoplasma, aquí está la flechita, es la porción que se encuentra entre la membrana nuclear y el ectoplasma y la membrana nuclear. Si
si yo les pongo esta foto sin ninguno de estos nombres, ustedes tienen que ponerme las flechitas en el examen y poner esto es ectoplasma, esto es endoplasma, esto es núcleo, ¿sí? Que me pongan estas tres cosas, yo ya sé que ustedes saben todo lo que yo voy a explicar, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí entendieron? ¿Quién no entiende qué es ectoplasma? No hay problema, aquí estamos para preguntar ahorita. Después ya, dime. Claro, es parte, las dos partes forman el citoplasma. Claro. Pero, ¿y el pseudópodo? Ya eso vamos a hablar después. Los pseudópodos son movimientos que realiza la célula en forma de brazos para poder movilizarse. Ya, mitocondrias. Vamos a hablar de las mitocondrias. Miren, las mitocondrias son los almacenes de la energía, y dentro de la energía está caracterizado por la formación de ¿qué? Del ATP. ¿Cierto? Ustedes ya saben. Miren, dice, existe de centenares a muchos y miles de mitocondrias, y esto depende de cada célula, de la necesidad energética. Esto seguro aún no les doy. Sí. ¿Ya les di esto? ¿O no? ¿No? Bueno, entonces, nosotros tenemos varios tipos de células en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Dice que las mitocondrias están de miles a millones, dependiendo de la necesidad de energía que requiera tal o cual célula. ¿Cierto? Si es que pongo al frente una célula grasa y una célula muscular, ¿cuál necesitará más energía? La muscular. Muscular. Por eso es que depende. Si es que es una célula de un tipo o de otro tipo, tendrán de unos a otros número de mitocondrias. ¿Sí? Y vamos a leer, yo les había dicho que cuando nosotros estudiemos, tenemos que coger y leer primero el dibujito para poder entender, ¿no es cierto? Miren, las mitocondrias son como especie de anaqueles, ¿sí ven? ¿Sí? Vamos a leer, membrana mitocondrial interna, toda la que se repliega, ¿sí ven? Todo esto es membrana mitocondrial. La membrana mitocondrial externa es toda esta cápsula que la va a rodear, ¿sí? Toda esta de aquí. Entre una y otra membrana hay un espacio, se llama espacio intermembrana, ¿sí? Vamos a ver que también dentro de la mitocondria tenemos ribosomas, tenemos gránulos, ¿sí? También tenemos proteínas de la membrana mitocondrial interna. Toda la membrana interna está rodeada de proteínas. Al grupo que le tocó mitocondrias deben ir llevando una maqueta más o menos para que me expliquen todo lo que compone la mitocondria, ¿sí? Y dentro de la membrana interna, o entre la membrana interna y externa, hay un líquido, ¿sí? El líquido se llama matriz. Todo lo que sea líquido es una matriz, ¿no es cierto? Matriz mitocondrial. Dentro de esta matriz también tenemos un DNA, ¿sí? Aquí tenemos otro dibujito que casi viene a dar lo mismo. Tenemos esta de aquí, que es la membrana externa, ¿no es cierto? Esta de aquí es la membrana interna. Estas son lo que repliega la membrana interna, va a formar lo que en la otra diapositiva no teníamos, se llaman crestas mitocondriales. Miren, son crestas porque forman una especie de hacia arriba unas irregularidades llamadas crestas. Y dentro de ella tenemos un líquido llamada matriz mitocondrial. Si les pongo en el examen todo este dibujo, excepto los nombres, estas flechas tienen que ponerme el nombre de la composición de las mitocondrias. Eso es lo que me interesa a mí, es que sepan qué es lo que hay en cada órgano, ¿sí? Bueno, así me molesta. Miren, aquí tenemos una diapositiva en la cual presentamos a una mitocondria, pero en un microscopio, ¿no es cierto? Estamos mirando, si ven, toda esta es la membrana externa, ¿no es cierto? ¿Esta qué será? La membrana interna, los repliegues. Lo que está dentro se llamará matriz mitocondrial. Es lo que podemos ver en este corte. No vamos a poder ver nada más, ¿sí? Entonces, si les pongo esta diapositiva sin el nombre, ¿cómo se llamará esto? Mitocondria. Si les pongan los componentes, ustedes me van a poner membrana externa, membrana interna, y de pronto hasta las crestas mitocondriales, nada más, ¿sí? No serán los que bestialidad, veo los oxisomas, veo ¿qué más veo? El DNA veo. Todo hay que ser solo lógico, ¿no es cierto? Solo lo que veo voy a poner, ¿sí? No puedo ver más. Miren, y ahora vamos a hablar acerca de los lisosomas. Lisosomas. Nuevamente vamos a nuestro dibujo, ¿no es cierto? Núcleo, retículo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto? Retículo endoplasmático liso. Aquí vamos a ver
¿no es cierto? El complejo de Golgi. Vamos a leer dónde dice lisosomas. Miren, aquí está un lisosoma. Esta será la membrana plasmática, ¿no es cierto? Esta será únicamente la vesícula secretoria, por donde, miren, vamos viendo el dibujito, se fusiona la membrana, emerge hacia afuera y elimina todo lo que es la secreción, lo que no le sirve a la célula, así como en el hombre existe la defecación, en la célula también existe la excreción a través de las vesículas secretorias, ¿sí? Ya, mire, los lisosomas son orgánulos formados por el retículo endoplasmático rugoso y luego empaquetados por el complejo de Golgi. Eso se denomina lisosomas, ¿sí? Mire, vamos a leer aquí. Vamos a leer todo esto, ¿no es cierto? Núcleo, ¿sí? El núcleo. Vamos a leer, ¿qué es esto? Una mitocondria. ¿Sí le ven a esta mitocondria de aquí? Ya. Miren, aquí vamos a leer, dice, aquí está unida a esta vesícula y esto se denomina autofagia. Ya voy a explicar todo lo que dice, qué es lo uno, qué es lo otro. Autofagia, ¿sí? Miren, aquí tenemos en cambio una bacteria, ¿no es cierto?, que está ingresando a la célula. Se forma, le atrapa una vesícula, se llama fagosoma, ya vamos a ir explicando todo, ¿sí? Se forma, viene un lisosoma, se une, se forma un lisosoma, ¿no es cierto? El lisosoma secundario luego y se produce una exocitosis. Esto se denomina heterofagia, ya vamos a explicar bien, solo quiero que vayan leyendo para que vayan comprendiendo, ¿sí? Entonces de este lisosoma se produce una autofagia, ¿sí? Y se produce un lisosoma secundario y se producirá una exocitosis. Todo esto vamos a ir aprendiendo poco a poco. Mire, dice que los lisosomas, ¿sí? Los lisosomas, ¿sí? Estamos aquí, hay lisosomas primarios y lisosomas secundarios, son los que ya se unen a las vesículas. Miren, contienen enzimas. ¿Qué nomás contienen los lisosomas? Miren, contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que sirven para qué. Bueno, el estómago de la célula es igual a decir ¿qué? Lisosomas. Es de donde se va a producir la digestión celular. Para que se produzca una digestión celular, ¿sí? El lisosoma debe tener enzimas, ¿no es cierto? ¿Y estas qué tipos de enzimas hay? Las hidrolíticas y las proteolíticas. Estas enzimas que están dentro de los lisosomas, ¿sí? Dentro de estas, ¿sirven para qué? Para digerir los materiales que vienen de origen externo, ya voy a hablar que es la heterofagia, y de origen interno, que es la autofagia. ¿Cuándo llamamos nosotros heterofagia y cuándo llamamos autofagia? Miren aquí, autofagia y aquí decimos heterofagia. Miren, entonces si nosotros vemos que la célula normalmente tiene que, por ejemplo aquí, mitocondria, y una mitocondria deja de producir su función, muere, ¿no es cierto? Entonces esa mitocondria muerta debe ser eliminada de la célula. Para eso existe la autofagia, porque la célula mismo, a través de los lisosomas, miren, se van a unir y va a producir la digestión de esta mitocondria. Aquí está entera, aquí está digerida y aquí se produce la autofagia. Auto será porque la misma célula se encarga, ¿sí?, de digerir su mitocondria que tenía dentro de sí. Por eso es autofagia. Miren, ¿y ahora qué se llama heterofagia? Si ven acá, miren, aquí ingresa una bacteria que no estaba dentro de la célula, es una bacteria externa a la célula, extraña a la célula. Viene e ingresa a la célula a través de la endocitosis, ¿no es cierto? Aquí viene el fagosoma, se forma el fagosoma, ¿sí? Miren, se une a un lisosoma y se produce la heterofagia. Heterofagia se da de afuera. Si viene una bacteria de hacia afuera, tiene que ser eliminada y se realiza gracias a la heterofagia. En cambio, ¿qué es la autofagia? Cuando es hacia uno mismo. Del material particulado propio de la célula. Puede ser mitocondria, puede ser un mismo lisosoma, puede ser parte de un ribosoma, puede ser parte de lo que ustedes quieran, pero que esté dentro de la célula. Y heterofagia será, en cambio, ¿sí?, lo que viene fuera de la célula. Puede ser un virus, una bacteria, un parásito, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Hasta ahí entendido. Ya. Miren.
Miren, entonces dentro de estos lisosomas, ¿no es cierto? Habíamos dicho que tiene materiales y enzimas denominadas hidrolíticas y proteolíticas. Estas enzimas, las dos, sirven para que se digiera el material, que ya venga de hacia afuera, que se llama heterofagia, o si viene de adentro, que se llama autofagia. ¿Sí? Se encargan entonces de qué los lisosomas, de la digestión celular. Si yo les pongo digestión celular es igual a mitocondria, lisosomas del tipo endoplasmático, ¿qué van a poner ustedes? Lisosomas. Eso es lo más importante que quiero que sepan, ¿de acuerdo? Miren, y aquí está dibujadito un lisosoma. Sí, miren, ¿cómo son los lisosomas? Son unas estructuras esféricas, ¿sí? Redondeadas, rodeadas de una membrana. ¿Sí? Aquí tengo una membrana, ¿sí ven? Ya. Dice, las bolsas de enzimas que si se liberasen, destruirían todas las células. Miren, estas lisosomas había dicho que tienen dos tipos de enzimas. ¿Cuáles son? Las hidrolíticas y proteolíticas. proteolíticas. Miren, dice que estas bolsitas están llenas de enzimas y están cubiertas por una Membrana. Dice, miren, si se liberasen estas enzimas hacia afuera sin ningún tipo de restricción, ¿qué pasaría con la célula? Podría destruir toda la célula. Por eso tiene una membrana que la envuelve, que la hace que estas enzimas sean elegidas cuando necesita la célula realizar una digestión, no siempre, sino cuando necesite destruir algo para producir una digestión de la célula. El tamaño va de 250 a 750 nanómetros. Veamos nuevamente el dibujo, ¿sí? Miren, nuevamente vamos. Aquí tenemos una bacteria que ha sido atrapada por la membrana, ¿cierto? ¿Esto será la heterofagia o autofagia? Hetero. Perfecto, ¿no es cierto? Se forma el fagosoma, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Aquí en cambio tenemos líquido. Cuando entra líquido, aquí es una parte sólida. Cuando entra una parte líquida se llamará pinocitosis. ¿Sí ven? Entonces aquí tenemos un endosoma temprano, un endosoma tardía, que luego dará lugar a la formación, unirse con los lisosomas. Aquí tenemos nuevamente, miren, una mitocondria. ¿Se acuerdan de la autofagia? ¿Sí? Entonces la mitocondria da producido una autofagia, se llama autofagosoma. ¿Por qué será autofagosoma? Porque la misma célula va a hacer una fagocitosis de su mitocondria. ¿De acuerdo? Bien. Los lisosomas, ¿qué son? Los lisosomas, vamos a leer esta diapositiva, utilizan sus enzimas para reciclar los diferentes orgánulos de la célula, ¿no es cierto? Las enzimas, ¿cuáles eran? Las hidrolíticas y las proteolíticas. Estas enzimas sirven para ¿qué? Para reciclar los diferentes orgánulos de la célula. Si es que yo necesito que esa mitocondria sea eliminada, voy a realizarlo mediante una autofagia o mediante una heterofagia. Si es que quiero que se elimine una mitocondria. Autofagia. Por eso dice, utilizan sus enzimas para reciclar los diferentes orgánulos de la célula. De esta forma, los orgánulos de la célula se están reponiendo unosas, se destruyen y se forman otras. ¿Qué pasaría si no una mitocondria que ya no sirve, no se destruiría? Seguiría el material ahí, no podría formarse una nueva mitocondria. De esta forma los orgánulos de las células se están reponiendo cada vez, ¿no es cierto? El proceso de digestión de los orgánulos se llama autofagia, ya les había dicho, ¿no es cierto? Una mitocondria que ya no nos sirve, tiene que ser digerida, se forma un autofagosoma y se hace una autofagia, ¿sí? Por ejemplo, dice, aquí nos da un ejemplo, las células hepáticas se reconstituyen por completo una vez cada 2 semanas. ¿Sí? ¿Cada cuánto se ha sabido reponer una célula hepática? 2 semanas. 2 semanas. Por eso es que cuando los médicos que son especialistas en trasplante hepático, no es que van a trasplantar todo un hígado, trasplantan una parte de hígado, una parte hepática, y eso va reconstruyéndose y sirve para la función. No es que va con el hígado, ¿no? O sea, no se imaginen que cogen el hígado y ¡pum! Le ponen. No, son tejidos de hígado que van a ser reparados por la célula.
por este tipo. Miren, las enzimas más importantes, habíamos dicho que tienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas. Pero dentro de las más importantes, las enzimas más importantes del rizoma son, miren, lipasas. ¿Para qué decíamos que sirven estas enzimas? Para la digestión celular. Entonces, cuando queremos digerir, la célula quiere digerir, lípidos, ¿qué utilizará? ¿Qué enzima? Lipasa. Cuando la célula quiere digerir carbohidratos, ¿qué enzima necesita? Glucosidasa, glucosa y algo así, glucosa, ¿no? Cuando la enzima quiere digerir, vengan despertando. Lo mejor en la mañana es pegarse un baño. Porque si uno no se pega un baño, todo el día está... Si se pegan de noche, duermen rico en la noche, pero al otro día no se levanten con la misma gana de venir. Háganse de aquí en adelante hasta que ustedes sean viejitos, aprendan a mejor bañarse en la mañana que ustedes despierten todo el día. ¿Sí? Las mujeres, lógicamente, el cabello no nos lavamos todos los días, pues nos lavamos tantos días si queremos tener buen pelo. Miren, y cuando debemos digerir proteínas se llaman proteasas. Y cuando si queremos digerir ácidos nucleicos, ¿qué eran? Nucleasas. Este cuadrito también aprenderás y todo, ya les voy diciendo, ¿no? Entonces, si quiero digerir lípidos, basas. Quiero digerir carbohidratos, el grupo que va a defender lisosomas tiene que ir viendo esto todo. Si yo les digo, a ver señor, si quiero digerir proteínas, ¿cuál es la enzima que utilizo? Proteasa. A ver señorita, si quiero digerir los ácidos nucleicos, ¿qué enzima voy a necesitar? Eso, ¿no? Entonces tienen que ir sabiendo. Miren, vamos a ver, aquí tenemos. Aquí vamos a leer, miren, el lisosoma primario. ¿Sí? Lisosoma primario brota del aparato de Golgi. Sí, miren, aquí está, el aparato de Golgi. Si regresamos unas diapositivas hacia atrás, vemos que hay las vesículas y tenemos el lisosoma que aparece a partir del aparato de Golgi. ¿No es cierto? Entonces, los lisosomas primarios brotarán ¿de dónde? El aparato de Golgi. Está anotado, porque hay un tipo de lisosomas secundarios. Guarde ese libro, vean mi bonita. Guarde eso de ahí. Guarde eso de ahí. Ay, guau, ¿qué está estudiando? No estudié el baño, le estudié ahora. Guarden. Aquí, ciérrenme. Pero si les estoy diciendo que guarden todo, ¿por qué no guardan todo? ¿Ah? ¿Por qué esperan a que yo tenga que decir como guagua tierna que guarden y que no me gusta que tengan nada encima de ustedes? Porque ya saben cómo soy yo y ustedes, ¿por qué tienen que estar estudiando ustedes? ¿Por qué estoy estudiando esa materia? ¿O piensan que yo soy sí? Yo de aquí veo todo, no tengo ni un pelo de lo que pienso. Ya digo, si ustedes no quieren venir a clases, vengan, díganme doctora, pónganme en lista y salgan. Yo no voy a resentirme, váyase, si quieren, váyase. Pero aquí nos quedamos con la gente que quiere atender, ¿sí? Porque si una persona no atiende, disipa a todo el resto del grupo. Entonces habíamos dicho que los lisosomas, esa es la mala costumbre. Esa es la mala costumbre que vengo. O sea, yo no entiendo. Si vengo a una clase, vengo a entender. Porque si me pongo a estudiar lo que me toca después, ni estudio, ni entiendo. Después cojo el libro y lo que yo aquí les doy son partes resumidas para que entiendan. Después cojo el libro, no sé dónde estoy parado. Tengo que leerme 3 veces para poder entender. Si ustedes vienen, entienden lo que yo les digo, van al libro y van a ver que entienden todito lo que es la materia de fisiología. Entonces hacen 2 cosas mal. Es como cuando se quieren matarse estudiando toda la noche. Ni duermen ni estudian. Me amanecí estudiando, qué estupidez, perdónenme la expresión. Porque las neuronas tienen un tope. Cuando nosotros estamos ahí mismo estudiando más de 2 horas, más de 3 horas, las neuronas producen una sustancia gelatinosa alrededor de las neuronas que no permite la sinapsis entre ellas. Entonces, por más que ustedes sigan repitiendo de noche, al otro día no se van a acordar nada. Entonces perdieron tiempo. Primero, mejor me duermo
me despierto y entiendo bien. Y si no hago bien las cosas, ni una ni la otra. Mil oficios, 7 necesidades. Si van a hacer una cosa, hagan una sola cosa bien. Si quieren estudiar otra materia, vengan, pónganse en lista y vayan. Yo no tengo ningún problema. Aquí estamos en la universidad. Yo no les voy a pedir, por Dios que es mi clase. Con una persona que venga me basta. Y si no viene nadie, no hay problema. Ya se da, se acabó. ¿Sí? ¿Qué son los lisosomas primarios? ¿De dónde brotan? ¿Del complejo de Golgi o del retículo endoplasmático? Aparato del Golgi. Exactamente, son del complejo de Golgi, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que los lisosomas tienen que las hidrolasas, que son las enzimas, ¿no es cierto? Miren. Miren, las hidrolasas son sintetizadas ¿en dónde? Retículo Estoy endoplasmático. hablando de hidrolasas, ¿no es cierto? Son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso y viajan por el aparato de Golgi, ¿sí? Para ser transportadas en forma vesicular, ¿de acuerdo? Se forman aquí, viajan por este lado y serán, sí, transportadas en vesículas, todo lo que se llama hidrolasas. ¿Y el lisosoma primario de dónde se forma? Del aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Las hidrolasas en el retículo endoplasmático viajan por el complejo de Golgi y son transportadas en Vesículas. ¿sí? Cuando los lisosomas primarios se fusionan con otras vesículas, se formará el lisosoma secundario. Miren, entonces vamos a entender ahorita, ¿no es cierto? Aquí tenemos el complejo de Golgi y que después del complejo de Golgi emergen los lisosomas primarios. Cuando se unen, ¿no es cierto?, con otras vesículas se formará un lisosoma secundario. Miren acá, vamos a la bacteria, ¿no es cierto? Se formó un fagosoma, ¿no es cierto? Es decir, le engulló a la bacteria y este lisosoma primario se une a este fagosoma y forma una sola y formarán un lisosoma secundario. Miren, esta es la bacteria, ¿no es cierto? Esta es la bacteria que ya está engullida y la bacteria que se une este de aquí con este de acá y le digiere a lo que es la bacteria. ¿Sí ven que aquí está entera y aquí está en pedazos? Entonces se unió un lisosoma primario a esta vesícula que dentro de la vesícula tenía una bacteria, ¿sí? Y se formó un lisosoma secundario. ¿Hasta ahí entendí? Entonces, ¿qué será un lisosoma secundario? Es la unión de una vesícula con un lisosoma primario. Perfecto. La unión de una vesícula, ¿no es cierto?, con un lisosoma primario. Eso es todo el lisosoma secundario. ¿Sí ven? Entonces aquí la bacteria se unió, se formó el fagosoma, se unió un lisosoma primario con este fagosoma, destruyó a la bacteria y por exocitosis salen, mire, los restos de la bacteria hacia afuera. ¿Sí? Eso es lo más importante que quiero que sepan acá. Ahí nos vamos a quedar porque tengo que ir. Entonces,